buenas noches, le damos la bienvenida a su programa Univo Media. En esta edición, en la sección Conócenos, le presentamos el siguiente reportaje. Disfrútenlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenny Romero, soy parte de Book Influencer y quiero comentarles un poquito mi experiencia sobre el libro La magia del orden. La autora de este revuelo mediático es Marie Kondo. Es una japonesa excéntrica y a la vez encantadora de 34 años de edad, nacida en Kioto. En su libro nos cuenta su obsesión por la limpieza y el orden desde que era pequeña, explicando el largo camino que le ha tocado recorrer, probando diferentes métodos de organización hasta que ha dado con el método definitivo. Tal era su obsesión por el orden que desde pequeña tiraba cosas de su familia sin su consentimiento, con el fin de deshacerse de todo aquello que no les produciera felicidad. Desde que comencé a leerla despertó en mí esas ganas de querer aplicar el método con Mari lo más pronto posible, porque la autora nos muestra de forma detallada, siguiendo cada uno de los pasos y un proceso especial por el orden. Así nuestra mente se va entrenando para ver qué cosas nos hacen felices y cuáles no. Y así pues objetos, recuerdos y objetos sentimentales van de último. Así cuando ya estamos preparados para tirarlos. Desde entonces cambié significativamente la forma de ver las cosas y pienso que a todos nos hace falta poner un poco más de orden en nuestras vidas, ya sean recuerdos, objetos sentimentales que nos tienen atados y que no somos conscientes de ello. Como todo lo japonés, estas enseñanzas tienen un componente de aprendizaje y evolución espiritual que no solo significa cambiar el plano físico que nos rodea, sino que también nos incita a crecer en todos los aspectos. Y es que el pensamiento y la filosofía son totalmente diferentes a los nuestros. Por eso es que Mary en su libro nos enseña a despedirnos de todas las cosas y darle gracias por el uso que le hemos dado. Sin duda, un gran trabajo que realiza el equipo de Univo News. Vamos a una pausa. En Escuela de Idiomas Univo queremos que tus estudios no se detengan. Por eso, tenemos diversas aulas virtuales, según tu programa y tu rango de edad. Así continúas practicando y creciendo en el aprendizaje de otros idiomas. Además, es totalmente gratis. Para mayor información, visítanos en Facebook como Escuela de Idiomas Univo y en Instagram como @idiomasunivo. Puedes ingresar a las aulas solicitando tu acceso vía inbox. Aprovecha tu tiempo y fortalece tus conocimientos. Convierte tu viaje en la oportunidad de documentar los mejores momentos. Fotos, videos, el sonido de la naturaleza. Entrevistar a los lugareños que siempre tienen algo que compartir. Tener la seguridad de viajar y producir el material que nos llena el alma, donde los pueblos y los sitios turísticos se ven mejor. Por eso y más, estudia Comunicaciones en la Universidad de Oriente. Univo. Formarse como comunicadores implica ejercer el periodismo. Veamos estas notas preparadas en la sección Vida Universitaria.
Alegría es un municipio ubicado en el departamento de Usulután, El Salvador, reconocido por muchos por sus diversas tradiciones, culturas, gastronomía, su agradable clima, sus pintorescas celebraciones y algo que nunca falta es el carisma y amabilidad que transmite su gente. Un lugar que es caracterizado por su turismo y por su inmensidad de productos que brindan a quienes lo visitan. Diego Quintanilla, quien visita este asombroso lugar de origen náhuatl, con significado Laguna de Piedras, expresa: visito Alegría desde muy pequeño. Siempre me ha atraído su clima, su gente y por las tradiciones que en el pueblo se realizan. Es por ello que siempre lo visitamos con mi familia. El asombroso paraje que cautiva a quienes en cualquier estación del año se dan el tiempo de impresionarse de este rinconcito situado en el pulgarcito de América. Pero ¿cómo se vive la época navideña en este sitio mágico? Ricardo García, colaborador y vicepresidente de la Hermandad de Caballeros del Santo Entierro, quien año con año el entusiasmo que transmite al ser partícipe como organizador y decorador del Templo de Alegría. Hace 2 semanas nos reunimos como Consejo Pastoral de acá de la zona urbana, donde participamos los agentes de pastoral. En este caso nosotros como hermandades que somos parte de la iglesia, pues nos correspondió el arreglo del nacimiento. Ya son varios años que nosotros lo hacemos y este año ha sido diferente, no ha sido acá, sino que siempre ha sido aquí en la mesa, donde se celebra la Eucaristía. Y hoy quisimos hacerlo diferente nosotros, ya que el sacerdote nos dio la oportunidad para hacerlo. Y pues está durante todo el mes de diciembre, ya para este segundo domingo ya pues estamos apresurándonos para que quede listo. Y termina pues 2 semanas después de la Navidad, como decía el sacerdote, en la fiesta del bautismo del Señor. A su vez, con emoción y fervor, describe cómo esta época es tan preferida por excursionistas que le visitan constantemente. Alegría es uno de los lugares más turísticos y durante esta fecha, más que todo, que estamos en Navidad, viene mucha gente. El 25 de diciembre, por ejemplo, acá no cabe la gente, porque se llena mucho, al igual que el 1 de enero, que celebramos Año Nuevo, igual. Es muy visitado y sí, se siente uno muy contento pues, de vivir aquí. Ricardo García, quien refleja en su rostro alegría de la tan esperada época navideña que para muchos ha llegado, en donde se observan las calles y casas que las familias con entusiasmo van llenando con luces y adornos en el municipio de Alegría. En la temporada navideña, cada departamento, ciudad, pueblo tiene sus tradiciones, así como el municipio de Alegría que año tras año los negocios, en coordinación con la alcaldía, se organizan para decorar un área específica del prodigioso parque central de la localidad. Cada habitante tiene tradiciones diferentes que contar. Un claro ejemplo es Oscar Ramírez, quien destaca una tradición característica de la Navidad denominada Las Posadas. Una procesión que hacen con el Niño Dios. ¿Con qué? Con vela, van reventando estrellitas, cohetes, lleva música, algunos le ponen de cuerda, otros le ponen música de viento y se hace la procesión en la noche, van reventando cohetes. Esto lo hacen desde el 24, 25 y 31. Así como estas y muchas tradiciones que se desarrollan, traen con ella amor, paz, alegría, nostalgia, recuerdos. Y de esta forma, vivir estos momentos que quedan grabados en la memoria de quienes los celebran, como en la de Diego Antonio, ya que en su trabajo amerita que anualmente realice la decoración del respectivo arbolito navideño. Es bien motivador, porque para mí esto ya es una tradición, una costumbre de año. Y cada año que casi siento alegría, ya me toca adornar. El templo San Pedro Apóstol es embellecido por luces, arbolitos, pascuas, esferas, velas de adviento, pastos, figuras representativas que adornan el nacimiento y hacen recordar la llegada del niño Jesús. El párroco Lorenzo Meléndez relata con voz serena una de sus tan esperadas y mencionadas tradiciones denominadas Las Pasadas. Aquí en Alegría, como a lo mejor en otros pueblos también, hay una costumbre que se llama Las Pasadas. Es decir,
Antes del 25 son posadas, pero una vez pasado el 25, algunas familias han hecho alguna promesa o por alguna acción de gracias y llevan al niño. Ya no es a San José y la Virgen buscando posada, sino que ya es al niño que ha nacido, al que llevan en procesión, desde el atrio de la iglesia hasta la casa, donde van a celebrar la pasada, y con música. Algo inusual que sucede en la Villa de Alegría es que las fechas 24 y 31 de diciembre, que no son concurridos por los turistas. El 24 en la tarde o el 24 en la noche, Alegría, que todos los fines de semana está lleno de turistas, pero esa fecha está vacía. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que la mayoría de familias está preparando la cena de la Nochebuena. Y entonces cada quien lo celebra en su lugar. La energía, alegría y paz que transmite el presbítero Lorenzo Meléndez, quien culmina sus palabras haciendo un llamado a la conversión en estas épocas tan esperadas y vividas por la población. Se tiene un calendario de las celebraciones durante todo el año que se llama el calendario litúrgico. Y como les comentaba al inicio, pone 4 semanas de Adviento para prepararnos a la Navidad. Y es un llamado a la conversión, un llamado a arreglar nuestras relaciones interpersonales, arreglar también la situación social. El profeta Isaías, ¿verdad? San Juan Bautista, se leen en estos días, y aquella frase propia de estos días: preparar el camino del Señor, allanar su senda. En el desierto, abrir un camino al Señor. Es un llamado a la conversión, un llamado a arreglar todo aquello que impide que el Señor reine en nuestras vidas. Y luego, ya llegadas las fechas de la Navidad, pues vivirlo en familia, vivir esos días en armonía, en paz. Muchos lugares celebran de distintas maneras esta época, y así como Alegría, caracterizado por sus tradiciones y costumbres, que año tras año festejan estas fechas tan especiales, en las cuales se viven con entusiasmo, alegría, emoción, paz y gozo, la tan anhelada Navidad. Ante la emergencia por el COVID-19, la modalidad de enseñanza y aprendizaje para los niños y jóvenes ha cambiado. Los pizarrones y proyectores fueron sustituidos por un dispositivo móvil. Los salones de clase ahora son las viviendas de cada estudiante. Las amistades, los abrazos, los saludos ahora se dan a través de videollamadas o mensajes de texto. Hay muchos que aún no se adaptan a la nueva metodología, y es necesario que conozcan algunos consejos para que su aprendizaje en línea sea más eficiente. Es necesario estar convencidos que la educación en línea funciona y ser conscientes que se requiere de un esfuerzo extra. Ahora, te presentamos algunas recomendaciones para que las tengas en cuenta a la hora de clase. Primeramente, debes ser positivo y confiar en la educación en línea. Debes de empezar a estudiar con una actitud en la que pienses que las clases en línea son valiosas y de calidad como la presencial. Debes ser consciente de que estudiar en línea requiere un esfuerzo añadido.
Es necesario ser disciplinado, constante y autónomo, y sobre todo responsable. La formación en línea suele ser más exigente que la modalidad presencial, ya que requiere de más organización y planificación. Tienes que elegir el mejor lugar para estudiar, un lugar libre de ruidos y distracciones, que cuentes con una buena iluminación. Esto ayudará a mejorar la concentración. Cierra todas las pestañas del navegador que no estén relacionadas con la actividad de estudiar. Debes organizar, planificar, marcar objetivos diarios y darle seguimiento. Esto es necesario para sacarle provecho a la formación en línea. Puedes hacer un cronograma de cada asignatura, los materiales necesarios que utilizarás durante la clase, y puedes priorizar actividades y hacer una lista de las tareas que debes entregar. Planificar los descansos. Es fundamental planificar las pausas que realizarás durante el periodo de estudio. Es importante que cuando te sientas cansado o estés bloqueado en una tarea, descanses un poco. Debes interactuar con los docentes y los compañeros. La ausencia del contacto con los docentes y compañeros es uno de los desafíos más grandes. Puedes hacer un uso de herramientas digitales que permiten una interacción frecuente con el grupo de compañeros. También es importante no tener miedo de preguntar al docente las dudas que tú puedas tener. Esperamos que estas recomendaciones te hayan ayudado a un mejor rendimiento en tus clases en línea. Por favor, ayúdenos para que nosotros salgamos de estas deudas, porque todo esto es crédito lo que yo agarro. Adquieren un crédito donde tienen que pagar una cuota mensual con la esperanza de que ese producto se logre comercializar. Ahora, cuando no vendes el producto y la deuda siempre queda, también es un riesgo muy alto. El año pasado en Navidad renté cohetes con mis primos, tiré uno, no me funcionó, los voy a tocar con el pie y me explotó y me dejó una cicatriz. Hay unos morteros que son prácticamente una bombita en miniatura, que esos pueden dar una lesión por amputación, o sea, al reventar pueden amputar. Evitar este tipo de actividades, ¿verdad? De tradiciones que se tenían, que creíamos que eran probablemente lo mejor, pero sabemos que hoy generan un daño a la integridad tanto física y psicológica del niño. La Navidad es tiempo de compartir en familia. Todo es euforia. La risa de los niños resuena en las calles de los barrios. Los cielos se iluminan con luces de colores. La oscuridad se reviste de chispitas amarillas como si fuesen luciérnagas. Y el típico canto de los grillos es interrumpido por los fuertes estallidos de los cohetes. Navidad también es tiempo de esperanza. Y aún más para aquellos que se dedican al comercio de pólvora. Actualmente la ciudad de San Miguel ya se adorna con cientos de pequeños negocios de pólvora por doquier. La señora Ana Gloria García, de 63 años de edad, quien se dedica a la venta de pólvora desde hace 36 años, ya instaló su colorido y surtido local de cohetes en Plaza de Toros. Tengo 63 años y tengo 36 años de vender pólvoras. Vendemos la china, que es la que viene de afuera, la tradicional, que es los cohetes, vea, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, la milpa, y la china, pues que es la que más vendemos. Tenemos una persona que me ayuda, porque eso es lo permitido aquí, una persona. Pero tenemos licencia para vender. Si no tuviéramos licencia, pues no vendiéramos, porque bombero no permite eso. Me voy como a las 7 de la mañana y me voy como a las 9 de la noche. Bueno, mi familia a nadie le gusta, a nadie. A mi familia a nadie le gusta este trabajo que tengo, pero como la necesidad es la mía, no es la de ella. Pues como no tengo un trabajo seguro, soy comerciante, ando en las calles, que se gane como antes no se ganaba, porque ahora es poco lo que se gana. 5, 10 dólares. Así ha venido a comprar la gente, pero gracias a Dios hemos agarrado esas coras. Así es que, por favor, ayúdenos para que nosotros salgamos de estas deudas, porque todo esto es crédito lo que yo agarro. La pólvora, más allá de los daños que pueda ocasionar, también es fuente de cientos de empleos que benefician a los salvadoreños. Enfocando en la parte económica,
genera fuentes de trabajo, lo cual ayuda sobre todo lo que se conoce como el sector informal. El margen de ganancia se va reduciendo, yo creo, para la gran cantidad de negocios, y la pólvora no es la excepción. Una, porque cada vez la comercialización se vuelve más difícil, y luego el riesgo que se corre, es decir, cuando usted adquiere un crédito, va un riesgo porque es un producto, en primer lugar, altamente inflamable. Luego la competencia, que está muy saturada, eso hace que los márgenes de ganancia sean cada vez menores, porque yo debo bajar los precios debido a que la competencia está vendiendo más barato, ¿verdad? Entonces los márgenes de rentabilidad se van reduciendo a nivel de la mayoría de negocios, y el riesgo que ellos corren, adquieren un crédito donde tienen que pagar una cuota mensual con la esperanza de que ese producto se logre comercializar. Ahora, cuando no vendes el producto y la deuda siempre queda, también es un riesgo muy alto. Por tradición, la quema de pólvora no puede faltar en los festejos de fin de año, a pesar de las graves repercusiones que esta ocasiona en la sociedad ante una inapropiada manipulación. En este caso, los niños son los más vulnerables por su escasa experiencia. El año pasado en Navidad renté cohetes con mis primos, tiré uno, no me funcionó, los voy a tocar con el pie y me explotó y me dejó una cicatriz. Una inapropiada manipulación de pólvora puede producir quemaduras de primer a tercer grado y en extremos casos puede llegar a ocasionar amputaciones. Las quemaduras en general que pueden hacerse al manipular pólvora puede ser desde la grado 1 hasta la grado 3. Hay unos morteros que son prácticamente unas bombitas en miniatura, que esos pueden dar una lesión por amputación, o sea, al reventar pueden amputar, entonces eso ya no se considera quemadura, pero sí puede llegar a amputar una parte del miembro. Lesiones mayores, muy probablemente por la negligencia de los padres, sí se necesitaría dar el aviso o el anunciado a las autoridades. Además, debemos tener en cuenta que las quemaduras no solo provocan lesiones físicas, sino también psicológicas. La afectación emocional, ¿verdad?, de sufrir un daño a su integridad personal, tanto física, psicológica, ¿verdad? Depende también el grado de quemadura que tenga, qué parte del miembro de su cuerpo es el quemado, ¿verdad? La forma en que actuaron los padres. Todos esos factores son los que van a incidir de qué manera él va a manejar el trauma generado por estos tipos de quemaduras. El CONNA pues interviene uno ya teniendo conocimiento, ¿verdad?, por las tres formas que tenemos. Si tenemos el aviso procedente, podría ser de hospitales, ¿verdad?, de unidades de salud, y conocer el caso mediante un procedimiento administrativo. Ser padres previsores, ¿verdad? Entonces, evitar este tipo de actividades, tradiciones que se tenían, que creíamos que eran probablemente lo mejor, pero sabemos que hoy generan un daño a la integridad tanto física y psicológica del niño. A pesar que la pirotecnia es de alto riesgo, quienes se dedican a su comercio lo hacen con la única finalidad de ganar dinero sin dañar a terceros. Es tremendo porque a nadie quisiéramos pues que les pasara algo. Bueno, yo, mi persona, yo explico todo lo que los bomberos me han dicho a mí, todos los medios de seguridad que debo de explicarles, así como ellos me han dado a mí. Además, el tiempo que tengo me lo dice todo. Gloria García y Ricardo Martínez, aquí en su mismo puesto, en el número 2, esperándolos y a darles un buen precio para que ellos también se alegren siquiera un momento. Porque después de la pandemia, creo que ahorita en la pandemia que estamos, creo que todos estamos sufriendo. Cada año, los reportes de personas quemadas por pólvora son alarmantes. En 2019, el director de Protección Civil, William Hernández, declaró que entre el 24 y el 31 de diciembre se contabilizaron 62 niños y 71 adultos con diferentes tipos de quemaduras por el uso inapropiado de juegos pirotécnicos. Sin embargo, a pesar de estas consecuencias, la pólvora sigue siendo parte de las festividades navideñas.
Acompáñenos a una nueva e interesante entrevista de Univo News. La verdadera noche de Iguala es un libro escrito por Anabel Hernández, quien en 2014 inició una investigación profunda y exhaustiva referente a la desaparición de 43 estudiantes ocurridos el 26 de septiembre en Ayotzinapa. Pero, ¿quién es Anabel Hernández? Es una de las periodistas más importantes en México. En el año 2020 ganó el Premio Nacional de Periodismo, además el Premio Pluma de Oro de la Libertad. También La Voz de los Sin Voz, entre mucho más. A lo largo de su trayectoria y tras la finalización del libro, Los Señores del Narco fue víctima de atentados. Fuentes de información de esta periodista fueron brutalmente asesinados. Y sin dejar su familia, quienes fueron agredidos por hombres armados. Ante la negligencia y complicidad del gobierno mexicano que dejaron que sucedieran todos estos hechos, Anabel decide dejar su país y buscar una vida digna. Por lo que fue becada en la Universidad de California en Berkeley. Pero ante todos estos hechos ocurridos, el 26 de septiembre, Anabel decide regresar a México. Para indagar, conocer e investigar sobre los verdaderos hechos ocurridos aquella noche en Iguala. La investigación que refleja el libro, La verdadera noche de Iguala, conlleva un trabajo exhaustivo de 2 años. Por lo que Anabel Hernández se convirtió en una de las periodistas más incómodas para el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, ya que Hernández rechaza y desmiente completamente la versión oficial de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero, ¿por qué consideramos que el libro es una investigación periodística? La autora detalla de manera veraz y oportuna en cada uno de sus apartados una gran cantidad de información, describiendo y desmintiendo todas las averiguaciones previas realizadas por el gobierno mexicano. La investigación contiene material diverso, fuentes oficiales, no oficiales, primarias, secundarias y bibliográficas, construyendo un análisis exhaustivo de todas las averiguaciones y documentos y versiones de aquella noche. Y la importancia de los testimonios basados en las víctimas, quienes fueron utilizados y tachados como supuestos culpables. Entre ellos Agustín García, Jonathan Osorio y Patricio Reyes, desmintiendo después de 2 años las investigaciones la fabricada verdad histórica creada por el gobierno mexicano. En este caso, ¿quiénes son los avispones? Los avispones es un equipo de fútbol perteneciente a la localidad de Chilpancingo, el cual en la noche del 26 de septiembre de 2014 tendría en sus agendas un partido en el municipio de Iguala. Al retornar a su localidad, se toparon con varias anomalías. Al autobús en el que ellos viajaban se les detuvo en una ocasión. Al darse cuenta los que los detuvieron, que eran jugadores, les dieron paso libre. Más adelante, y sin mediar palabras, sujetos encapuchados empezaron a disparar contra ellos. Estudios peritales muestran que más de 400 disparos impactaron en lo que es la unidad en la que ellos se transportaban. En conclusión, podemos ver cómo las autoridades municipales o autoridades centrales se pueden convertir en uno de los mayores grupos criminales donde se puede distorsionar información, donde se puede ocultar la información, donde se pueden hacer cosas que si no se investigan a fondo pueden quedar en la impunidad, y en este caso es lo que trataron de hacer prácticamente todas las autoridades de lo que ocurrió esa noche del 26 de septiembre. La desgracia que tuvieron que vivir los miembros del equipo de fútbol, los avispones, en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala marca un precedente donde queda palpado el objetivo de las autoridades municipales y del gobierno en turno del presidente Enrique Peña Nieto de terminar con todos aquellos grupos que consideraban de oposición.
por el simple hecho de pedir justicia año con año por la masacre de estudiantes en el año de 1978 por autoridades municipales. En este caso fueron los jóvenes jugadores a los cuales confundieron por viajar en un autobús con estrellas rojas, similar al medio donde se transportaban los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del año 2014. La mentira histórica que inventó el presidente de la República de México con la Policía Nacional Civil y el conjunto con los del CA4 ante la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Isidro Burgos que fueron atacados el 26 de septiembre del año 2014. Ante esto, la noche del 26, los de la Marina fueron a invadir a unos apartamentos. Entre ellos llegaron a un apartamento que habían 3 jóvenes y a ellos le propinaron una paliza, les dieron torturas hasta darle toques eléctricos en las partes íntimas a los muchachos. ¿Y esto para qué? Para inventar que ellos fueron los causantes de la desaparición de los 43 estudiantes y que dieran los nombres de los cabecillas de la estructura de Guerreros Unidos. Pues ellos lo hicieron, pero fue a causa de tortura. Esto lo ha inventado la policía y en conjunto con la Marina para quedar bien librado. Esto lo dice la escritora Anabel Hernández en este libro de La verdadera noche de Iguala. Bueno, en este apartado, la construcción de la mentira histórica, hay bastantes datos importantes. Por ejemplo, bueno, en esta investigación periodística se descubre que el rifle M1 que los marinos dijeron haber encontrado en el vehículo donde viajaba Flores López y Lozano Cuevas ya había sido decomisado por la Policía Judicial de Nayarit en septiembre del 2004, pero según el boletín, el mismo tipo de arma con idéntica matrícula fue decomisada a Sabino Rivera López, quien estaba dentro de un vehículo en la avenida principal de Ciudad Industrial en Tepic, si no me equivoco. Según ese boletín, también habían encontrado una pistola 9 milímetros, pero no menciona las características, tampoco menciona el número de matrícula. Entonces, Sabino fue puesto a disposición del juzgado primero del distrito con sede en Tepic y según dicho boletín, el caso pasó a la jurisdicción de la PGR por ser un delito federal. Pero esa misma arma, pues la habría sido sembrada a Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas. Todo indica que la verdad histórica debió construirse a como diera lugar. La maquinaria del Estado se había echado a andar ya. La primera operación de encubrimiento empezó el 27 de septiembre del 2014, cuando efectivos del 27 Batallón de Infantería, comandados por el teniente Jorge Ortiz Canales, reportan al Ministerio Público un cadáver masculino con playera roja tipo polo y pantalón de mezclilla, quien fue reconocido como estudiante, y sus familias dijeron que su nombre era Julio César Mondragón, quien no fue bajado del camión Estrella de Oro ni en el segundo frente al Palacio de Justicia, sino que huyó de la balacera ocurrida a medianoche en la esquina de la calle Juan N. Álvarez en el Periférico Norte. Esa misma mañana el gobernador declaró que se actuaría con todo el peso de la ley contra los atacantes. Ese mismo día se hizo una conferencia de prensa precipitada en donde el fiscal general declaró los primeros informes que se hicieron 2 tomas de autobuses por parte de los estudiantes, en donde los agentes municipales los empezaron a seguir con armas de fuego larga. Agregando eso, hubieron 6 muertos, 6 fallecimientos por parte de esa persecución. Quitándose todo el peso de encima, el fiscal declaró que 200 agentes municipales habían sido desarmados y que la seguridad pasaba a manos de los militares. Desde hace décadas, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos es asunto de seguridad nacional para el gobierno mexicano. De hecho, la monitorean constantemente. Todos estos disturbios empezaron días previos a ese 26 de septiembre del 2014, cuando se encontraban organizando el transporte que ocuparían para asistir a la marcha del 2 de octubre.
marcha donde conmemoran la masacre de estudiantes cometida en 1968 y además exigen recursos y mejores condiciones para sus escuelas. Y pues en esta ocasión le tocaba a la Raúl Isidro Burgos brindar dicho transporte, ya que cada año le corresponde a una escuela diferente. Cabe mencionar que como las escuelas normalistas son preocupación nacional, ya que son oposición del gobierno, este toma las protestas de estos jóvenes y aprovecha para asociarlos con grupos de la delincuencia organizada. El capítulo 2, una semana antes de los días claves, nos narra cómo para el gobierno guerrense encabezado por Ángel Aguirre y por el gobierno general, los normalistas eran un permanente dolor de cabeza. Pero habían pasado días y se convirtieron en una especie de enemigo público, a quien pensaban incluso que podían asesinar a plena luz del día sin consecuencia alguna. Las balas y torturas eran brutales, pero el episodio más fuerte de represión ocurrió contra los normalistas de Ayotzinapa antes del 26 de septiembre del 2014, pues se desató en el 2011 del 12 de diciembre. Cuando Aguirre ya era gobernador, estaban en medio de una movilización anual para luchar y exigirle al gobierno incrementar los presupuestos y realizar mejoras en las escuelas. Había una constante preocupación por los asesinatos que Herrero y Echeverría habían ejecutado, pues esto creó un foco rojo y el caso llegó al Consejo Nacional de Seguridad, el cual creó investigaciones a su jurisdicción. El 25 de enero concluyó el informe pericial sobre el caso en el que se encontraron irregularidades como el no conservar la escena del crimen y no realizar pruebas a los involucrados. En conclusión, los antecedentes fueron ocultados ya que no hay archivos que detallen todas las cosas que sucedieron antes de la masacre y a partir de ello crearon la mentira histórica. Las únicas pruebas que habían las perdieron, pero realmente fue por conveniencia. A las 23:19 del 26 de septiembre, un convoy de al menos 13 vehículos circulaban velozmente por la solitaria avenida Benito Juárez, poniente de Iguala. Cruzó algunas colonias aledañas en la zona y pasó enfrente de la cámara en tan solo 51 segundos. Mientras, a unas cuadras de ahí, en la calle Juan N. Álvarez, se dio uno de los ataques contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. A las 11:15 fueron desaparecidos 20 de 43 normalistas. Según descripciones e imágenes captadas por videos, 3 de los vehículos eran similares a patrullas de la policía de Iguala. El 29 de octubre del 2014 se solicitó a la dependencia las copias de las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la vía pública del C4, que es el centro de comando, control, comunicación y cómputo diseñado para coordinar acciones de seguridad y seguimiento en caso de un incidente. Respecto a los hechos de los desaparecidos, apenas se empezaba a recabar información. Sin embargo, la información videográfica de esa fecha estaba borrada, presuntamente porque el mismo sistema se encargaba de borrar la información videográfica cada 7 días. De acuerdo a declaraciones ministeriales brindadas por militares, esa noche efectivos castrenses estuvieron a cargo de las cámaras de seguridad, aunque la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero era la responsable directamente del C4. Fueron dichos elementos los únicos que pudieron haber manipulado las cámaras de seguridad y muy probablemente no fue lo único que hicieron. Las mazmorras del gobierno de México. En este apartado del libro, la periodista narra cómo personas inocentes fueron torturadas y obligadas para declararse culpables de algo que ellos no habían cometido. Tal es el caso de Sidronio Casarrubia, quien fue torturado y obligado a firmar una carta donde él se inculpaba de dar el aval para que atacaran a los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre. También es el caso de unos jóvenes quienes fueron capturados por la policía ministerial, que según ellos los acusaban de pertenecer al cártel de los Guerreros Unidos y los Rojos, quienes supuestamente atacaron a los 43 estudiantes esa noche. También fueron detenidos 12 policías, quienes fueron torturados y obligados a hacerse responsables
de participar en esa muerte y desaparición de estos estudiantes. Cuando el gobierno de México obtuvo esta investigación amañada, lo hizo público a través de una conferencia de prensa. Posteriormente fue trasladado Sidronio Casarrubias a un penal de máxima seguridad, donde fue visitado por el procurador Murillo Caram. Este quiso sobornarle con 66 millones de pesos, pero Casarrubias no dijo nada al respecto. Días después, Sidronio denunció ante un juez el soborno. Inmediatamente el gobierno de México destituyó a Murillo de su cargo. Cada día que pasaba el gobierno de México se veía acorralado debido a que la ONU recababa declaraciones de personas civiles y policías quienes habían sido torturados y obligados a hacerse responsables de algo que ellos no habían cometido. En la transición del gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quien fue el coordinador de que esta transición se diera a cabo fue Luis Videgaray. Además, en un documento que se reveló años después, se tomó en cuenta de que el presidente Peña Nieto formó o priorizó el tema de los estudiantes normalistas como una preocupación de seguridad, cuando existieron problemas sociales, problemas delincuenciales, como el cartel de Sinaloa que lideraba el Chapo Guzmán, y nunca se dio una prioridad necesaria. Además, en ese momento México estaba atravesando una situación deplorable en cuestión de seguridad a causa del cartel de los Zetas. Dentro del documento de 17 páginas al que se tuvo acceso dentro del libro, se valoraban 5 subdivisiones, donde se ponían por prioridad cada una de las asignaciones que tenía el gobierno que entraba, en este caso que era el de Peña Nieto, en un paso de Felipe Calderón a este nuevo gabinete. Por lo tanto, una de las preocupaciones de prioridad que se tenían dentro de este gobierno era temas de gobernabilidad y luego los de seguridad nacional. Pero dentro de los temas de gobernabilidad habían casos o temas un poco secundarios, como el caso de la tala ilegal de árboles en un municipio muy famoso de México, y otro que era acerca de una deuda que poseían ciertos estados dentro de otro municipio también muy famoso de México. Pero se le daba prioridad de una manera muy extraña al tema de la escuela normalista de los estudiantes de Ayotzinapa. Por lo tanto, en este punto era de valorar ciertas reuniones que se daban entre algunos gobernadores y Peña Nieto para que este tema cobrara mucho interés. La primera confrontación entre la versión oficial y la realidad. El 13 de noviembre del 2014, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, se reunió con los legisladores federales para hablar sobre el caso de Iguala, donde aseguró que el ejército se enteró del ataque 2 horas después. Un mes más tarde, la revista Proceso publicó el reportaje La verdadera noche de Iguala, donde se revelaron 5 falsedades de la versión oficial dada por la PGR. Una de ellas fue que los normalistas viajaban en 4 autobuses, pero en realidad eran 5. 2 de estos fueron monitoreados por el Ejército, la Policía Federal y la PGR. Al final de la noche, estos fueron el principal blanco del ataque y de ahí desaparecieron la mayoría de los 43 normalistas. Se revelaron videos inéditos donde los estudiantes afirman que la Policía Federal estuvo presente en al menos uno de los ataques. El ejército también salió a las calles a la hora del ataque y estuvieron enterados de todos los hechos en tiempo real, desmintiendo lo dicho por el general Cienfuegos. El reportaje dio un giro radical al caso. A consecuencia de su publicación, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos convocaron una rueda de prensa en la que exigieron al gobierno federal abrir una nueva línea de investigación. El entonces titular de la Policía Federal, Enrique Galindo, se vio obligado a reconocer que la Policía Federal sí estuvo enterada de la llegada de los estudiantes y de la agresión contra ellos. En este momento damos espacio a nuestros anunciantes. Convierte tu viaje en la oportunidad de documentar los mejores momentos, fotos, videos, el sonido de la naturaleza. Entrevistar a los lugareños que siempre tienen algo que compartir. Tener la seguridad de viajar y producir el material que nos llena el alma, donde los pueblos y los sitios turísticos se ven mejor. Por eso y más, estudia Comunicaciones en la Universidad de Oriente. UNIVO.
En Univo siempre buscamos tu bienestar y comodidad. Por eso te presentamos nuestro nuevo proceso de pago en línea. Siguiendo estos 6 pasos, podrás cancelar tu matrícula, trámites administrativos, cuotas o laboratorios. Paso 1. Inicia tu proceso de pago. Paso 2. Define el monto a pagar y la cantidad de aranceles que cancelarás. Luego da clic en opción Agregar al carrito. Paso 3. Para confirmar el total a pagar, debes seleccionar el botón Finalizar pago. Paso 4. Para que tu pago se efectúe, procede a llenar todos los datos personales y aceptar los términos y condiciones. No olvides detallar tu pago. En el apartado de información adicional podrás observar un ejemplo. Paso 5. Haz clic en opción Paga con Serfinsa. Paso 6. En la ventana emergente, introduce los datos de la tarjeta con la que efectuarás el pago y finaliza el proceso. Si realizaste correctamente tu pago en línea, recibirás 2 correos. El primero, al instante de haber efectuado tu pago. El segundo correo lo recibirás cuando este ya haya sido procesado por la Universidad de Oriente. Tus pagos y datos están seguros con nosotros. Incluso tus familiares en el exterior pueden cancelar desde sus países de residencia. En Univo trabajamos arduamente para beneficiar a nuestra comunidad universitaria. Tu esfuerzo nos motiva. Disparos, gritos, voces pidiendo auxilio, paredes llenas de sangre. Todo eso a mitad de la calle Juan N. Álvarez, a unas escasas cuadras de la plaza principal de la ciudad de Iguala, Guerrero. La lluvia revuelta con sangre en el adoquinado, casquillos en las calles y los restos de la cacería humana de aquellos fatales días. Las horas de la masacre. Regresemos unos años atrás, a la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, el día que los normalistas de Ayotzinapa fueron atacados 5 veces durante 4 horas consecutivas. Al cerca de las 19:30 se acercaron a la ciudad de Iguala. Alrededor de las 20 horas salió el primer bus con los estudiantes a la central camionera. Los autobuses donde se movilizaban los estudiantes, 3 de ellos, salieron de la central a las 21:15 y 2 de la normal a las 21:20. El primer ataque contra los normalistas ocurrió a las 21:30 en la esquina Juan N. Álvarez y Emiliano Zapata, a una cuadra de la plaza central de Iguala. Este hecho no fue registrado en los expedientes de la Fiscalía ni la PGR. El siguiente fue a las 21:30 y 23, donde 3 estudiantes fueron heridos de bala. A varios kilómetros de la carretera de Iguala-Mezcala, a la altura del Palacio de Justicia, ocurrió el tercer ataque contra los estudiantes contra 2 buses, el Estrella de Oro Económico 1531 y el Estrella Roja 3278. Fue una noche infernal, donde 43 normalistas de entre 17 y 21 años de edad fueron desaparecidos. Nadie hizo nada para impedirlo, ni la policía, ni la fiscalía, ni la PGR. 43 estudiantes fueron desaparecidos, prácticamente como que fueron tragados por la tierra. Fue un momento bastante abrumador, ya que a pesar de que se generó una búsqueda insaciable, los resultados fueron bien pocos. Los testimonios de los padres y las madres fueron muy desgarradores y muchas versiones oficiales de las autoridades no coincidían con eso. La versión oficial de los terribles sucesos comenzó a articularse con rapidez debido a los absurdos y evidentes casos que mostraban inmediatamente el gobierno federal, que argumentaba no haberse enterado del ataque varias horas después. Pero ¿por qué se justificaban? ¿Y acaso alguien les estaba culpando? En realidad no. Es que muchas personas que estaban involucradas al gabinete presidencial estaban dentro de este problema.
expedientes oficiales fueron la entrada en el laberinto de este crimen, que provocó la mayor crisis política en los últimos años. Las docenas de testimonios directos, videos, fotografías y audios han sido la herramienta para tratar de encontrar la salida. PRDistas pidieron a Abarca 3 millones de pesos para protección mediática. El 27 de septiembre era el segundo informe del gobierno de Abarca. Este consultó con su abogado si debía o no presentarlo, ya que el cabildo quería cancelarlo. El abogado le aconsejó que debía entregar el informe por escrito y suspender el acto político. Y así lo hizo Abarca. El 29 de septiembre se reunió en la Ciudad de México con los integrantes de la cúpula del PRD. Reunión en la que Sebastián de la Rosa, diputado federal, pidió a Abarca 3 millones de pesos para pagar a los medios de comunicación y controlar la prensa. Fuentes directas vinculadas afirman que Abarca sí entregó el dinero, por lo que el PRD exigió su renuncia inmediata, pero él se negó y negoció una licencia de cargo por un periodo de 30 días, mientras la Fiscalía General de Guerrero deslindaba responsabilidades. Al final lo terminó haciendo el 30 de septiembre ante el Cabildo de Iguala. Ahí manifestó solidaridad y fraternidad, asegurando rendir sinceras condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas. La regidora Sofía Lorena Mendoza, expareja de Hernández Cardosa, dijo que se unía a la petición de investigar lo que ocurrió el 26 de septiembre, ya que ella lleva casi 1 año y medio pidiendo justicia por los hechos que ocurrieron a los que encabezan las organizaciones sociales y más bien pide que se haga justicia, señaló, sin hacer imputaciones a Abarca. En este hecho existen 3 versiones diferentes de esa trágica noche: la versión oficial o gubernamental, la versión por el equipo interdisciplinario de expertos independientes y la versión del documento recientemente facilitado por la Administración de Control de Drogas. De acuerdo con los hallazgos de la investigación, la Policía Federal dependiente del gobierno de Peña Nieto informó acerca de ataques a civiles. El Ministerio del Interior, en todo caso, trató de demostrar que la Policía Federal inició acciones contra un ataque registrado en la terminal de autobuses de Iguala a las 21 horas del 26 de septiembre de 2014. Ahí se confirmó que fueron partícipes del segundo ataque a los autobuses. Esto ocurrió debido a que los grupos ilícitos coordinaron esta masacre por medio de los policías que pertenecían a dichos grupos y actuaban como infiltrados dentro del cuerpo policial. Al momento de dar las declaraciones a las autoridades, los policías que no fueron detenidos presentaron lesiones en el cuerpo, las cuales no llevaban cuando entraron a la base. A quienes a punta de acusaciones insinuaban que ya lo sabían todo, cuando en realidad lo que se sabía era que muchos de estos tenían permisos o no estuvieron presentes ese día. Al momento de la declaración y que se conocen los nombres, estas personas cambian totalmente sus versiones y no concuerdan con los hechos. El testigo, al brindar su declaración de los hechos, alega que a través de radio se les transmite un mensaje por parte del alcalde, quien alegaba que sujetos armados se encontraban en la carretera. Al llegar al lugar era todo lo contrario, solo se encontraron jóvenes con piedras, los cuales huyeron, mientras los demás sobrevivientes se preparaban para dar una conferencia de prensa, mientras Guerreros Unidos desmiente saber acerca de este hecho. Los torturaron por gusto, porque además ellos mismos se dejaron en evidencia cuando fue capturado uno de ellos y negó pertenecer a estos grupos y casi 1 año después aceptó pertenecer a estas organizaciones, incluso mucho tiempo antes. Estos policías fueron inculpados y manipulados a conveniencia. De igual forma, encontrar culpables como los estudiantes era su único objetivo, mientras los verdaderos hechores salir desligados de todo. Los albañiles fueron acusados de secuestrar y asesinar a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fueron creadas las evidencias por la propia Procuraduría. Entonces, para ellos, que cayera el peso sobre ellos y cerrar de una vez el caso, porque sabían que si el caso seguía abierto, iban a llegar a una investigación más exhaustiva donde iban a estar involucrados gente del gobierno.
La PGR fabricó los rostros de los supuestos asesinos. Para finales de octubre del año 2014 había conseguido bajo la presión infligida a los detenidos. En esta investigación se analizaron las descripciones físicas que dieron de ellos, quienes habrían afirmado conocerlos y ser testigos de su participación en los hechos. Asimismo, se compararon los distintos retratos hablados realizados por peritos de la PGR y se descubrió que en realidad la CEIDO no tenía información confiable de quiénes y cómo eran los supuestos asesinos. En este capítulo del libro nos damos cuenta de cómo la PGR resolvía sus casos. Sin embargo, siempre buscaban ocultar la verdad, la falsedad y la crueldad que el gobierno mexicano cometió. Fue hasta entonces que en septiembre del 2015 se realizó la captura de Gildardo López, quien fue presentado ante los medios, en donde se dieron cuenta que las características que él presentaba no coincidían con las características descritas por la PGR, aún teniendo en cuenta que los acusados eran pieza clave para el caso de investigación de los normalistas desaparecidos. Era más que evidente la fabricación de rostros que allí habían realizado. El encuentro con Enrique Peña Nieto se realizó el 29 de octubre del 2014. En ese entonces, la postura gubernamental de las autoridades mexicanas manifestaban que el caso ya estaba resuelto. Las familias de los 43 desaparecidos se negaron a seguir teniendo encuentros con las autoridades que llevaban el caso y exigían tener una entrevista con el presidente de la República. El 29 de octubre del 2014, en la residencia de Los Pinos, se realizó la entrevista con el mandatario mexicano. En la reunión, las personas que rodeaban al presidente Enrique Peña Nieto tenían todo preparado para dar por aclarado el caso. Junto a Peña, solo se encontraban representantes de la Defensa Nacional y de la Policía Federal. Los titulares de la institución no se hicieron presente al encuentro. Las familias de los desaparecidos abrieron con una gama de reclamos, señalando que el Ejército y la Policía Federal sabían en todo momento lo que ocurría durante el ataque y desaparición en Iguala. Ayotzinapa es una comunidad ubicada en el municipio de Tistla, en el estado de Guerrero de México, caracterizada como uno de los estados más pobres. Allí se encuentra la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, la cual forma parte del sistema de educación de escuelas normales rurales desde 1920. Desde hace muchas décadas, el sistema de educación de estas escuelas ha tenido un componente social, la cual es un semillero de grupos sociales, y es tildada como sitio de guerrilleros por parte del gobierno estatal y el gobierno federal, la cual ha sido un problema prioritario para los diferentes gobiernos de México. Ahora traemos otra conclusión. ¿Cuál fue el motivo de la desaparición de los 43 estudiantes? Según la narración de la periodista en el libro, destaca que los dos buses de Estrellas de Oro llevaban un cargamento de heroína valorado en $2 millones. Según ese fue el motivo de la desaparición de los estudiantes, porque ellos vieron que el ejército descargaba el cargamento de heroína y bueno, los estudiantes fueron testigos directos. Y esto implicaba borrar toda evidencia y quitarle la vida a los estudiantes. Y otro de los motivos significativos es que los estudiantes hacían protestas sociales de la masacre del 68. Y otra conclusión es la participación del gobierno con las instituciones de seguridad. Y es lamentable la situación de corrupción porque desde mucho antes que se diera la desaparición de los estudiantes, la periodista destaca la participación directa del ejército, de la Policía Federal, de la PGR y de la Policía Municipal. Y también se destaca la manipulación del sistema de video de vigilancia C4 controlado por el ejército. La situación es que el gobierno de Enrique Peña Nieto se presta para confabular evidencia y crear testigos falsos a punta de tortura. Otra de las conclusiones es destacar la importancia del periodismo de investigación, porque a través de este se pueden sacar temas delicados de importancia para la sociedad, como lo es la participación del gobierno y el narcotráfico. En este libro, al leerlo, se protagonizan muchas de las corrupciones que existen, las corrupciones que tienen los gobiernos con el narcotráfico,
y no solo en México, sino en toda América. Lo que pasa es que México está ubicado en un punto clave del narcotráfico. La verdadera noche de Iguala es un libro de investigación escrito por la periodista y escritora Anabel Hernández García. Esta es una investigación de 12 capítulos, donde en cada uno de ellos se describe de forma minuciosa un acontecimiento que marcó a la sociedad mexicana. Entre ellos, se conoce a detalle una línea de sucesos dentro de esta historia. La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, donde, bajo la orden de funcionarios y federales, en complicidad con la policía y militares, se llevó a cabo la ejecución de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. En estos 12 capítulos se pone en evidencia la verdadera realidad de lo sucedido. A pesar de que surgió mucha falsa información acerca de lo sucedido en la sangrienta noche de Iguala, esta investigación busca a fondo y saca a lucir muchos datos, acontecimientos e información basada en pruebas que pone en evidencia la manera en que el gobierno de Enrique Peña Nieto trató de ocultar esta falta a los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en esta edición en la que pudo conocer el quehacer de la mejor universidad de la zona oriental del país, la UNIVO. Y recuerda, toma el control de tu futuro.